Sí, mire, lo primero que les tendría que comentar es que desde las elecciones que tú reseñabas recientemente, que son las elecciones que se realizaron el año pasado, esa fue la primera vez que en Chile operó un voto obligatorio. Eso es un cambio bastante radical, porque digamos que pasamos de tener una elección con 7 millones de votos a elecciones con 12 millones de votos o 13 millones de votos. Entonces estamos hablando del ingreso masivo de nuevos votantes, que son votantes como antes el voto era voluntario, simplemente no iban a votar. O sea, eran votantes que antes de que participaran en estas elecciones, se decía no tienen interés en participar en la política, hay una desafección con los partidos políticos. Resulta de que cuando estos votantes van a votar, primero votan el año pasado, mayoritariamente de estos 5 millones de nuevos votantes, 4 millones y medio votan rechazo, o sea, votan por las posiciones contrarias a, la, a las que se impulsaron en la Convención Constitucional, que era además de derechos sociales, de plurinacionalidad, una serie de agendas, digamos, progresistas, con ciertas similitudes de lo que han sido las luchas del continente, y la mayoría del país, no solo la derecha histórica, que tenía una votación, digamos, de 4 millones de votos, sino que estos nuevos votantes dicen, no, no queremos este cambio. Ahí teníamos una incertidumbre aún sobre cuál era la orientación ideológica de estos votantes. Resulta que en las elecciones que se realizaron recientemente el día domingo, nuevamente la mayoría de esos nuevos votantes no solo votan por la derecha, sino que votan por la extrema derecha. Votan por el Partido Republicano, que es un partido que se forma en el año 2019, liderado por el entonces diputado de la UDI, José Antonio Caz. La UDI es el partido que construye, el partido ya de extrema derecha que construye Jaime Guzmán, que es el ideólogo que forma uno de los gestores de quienes escritura de la Constitución del 80, que es la Constitución que se intenta cambiar ahora. Y resulta de que hay una escisión de ultraderecha de este partido y este candidato ya ha ido a 3 elecciones, todavía no sale electo, pero ahora acaban de ganar y como se dice en Chile, ganaron por paliza. Si bien no consolidaron entre esta extrema derecha y la derecha tradicional, que son dos partidos, RN y la UDI, no lograron capturar todo el voto rechazo, que fue el voto de los que votaron por rechazo la vez anterior, que fueron 7.890.000. Ahora la derecha logra captar 6 millones de votos, o sea, 1.890.000 votos menos, pero consolidan una votación de 6 millones muy por sobre los 3.600.000 votos que aglutina al gobierno, que es el Frente Amplio, incluyendo al Partido Comunista, al Partido Socialista, etc. Entonces es el primer gran dato. La elección la ganó la ultraderecha y la ganó consolidando una votación que ya se había expresado anteriormente y que hoy ya sabemos que es una votación de derecha. La segunda conclusión es que la alianza de gobierno es la principal derrotada. No logran consolidar la votación de septiembre del 2022, que fue cuando se perdió, pero que se votaron 4 millones y medio de votos. Ahora ellos obtienen como 1 millón de votos menos. Entonces hay un desangre de la votación del gobierno que muy seguramente se explica porque constantemente Gabriel Boric, desde que llegó al gobierno, ha retrocedido cada vez que la ultraderecha quiere avanzar. Y cuando retrocede lo que hace es girar hacia el centro, o sea, girar hacia los partidos de la vieja concertación. Eh, Gabriel Boric, desde que entró al gobierno, no ha dado ninguna señal real hacia un sector que fue el que movilizó la Convención Constitucional. En su momento, cuando se realizó la Convención Constitucional, que fue el proceso que se rechazó el año pasado, 1,5 millones de votos obtuvieron las listas de independientes y de los movimientos sociales, que fue un mecanismo que se permitió ad hoc en ese momento porque había una crítica muy grande que siempre las elecciones las controlaban los partidos. Entonces se permitieron listas de independientes y movimientos sociales y obtuvieron 1,5 millones de votos. En esta elección no se dejó de que esos movimientos sociales pudieran llevar candidatos. Los que en su momento fueron candidaturas de la Coordinadora Feminista 8M o del Movimiento por la Defensa y Recuperación del Agua Modatima, no pudieron presentar sus candidaturas y eso en parte se explicó en que entre los nulos y blancos obtuvieron algo así como 2,5 millones de votos, siendo que en la elección anterior los nulos no fueron más de 300 o 400 mil votos. Entonces, claramente, hay a lo menos 1,5 millones de votos, quizás 2 millones de votos, que podrían ser ganados para el progresismo y la izquierda, ahí casi llegando a empatar la votación de derecha, pero que se pierden por esta conclusión que es parte del análisis que algunos realizamos, ¿no? De que estos constantes giros del gobierno de Boric hacia el centro, las consecuencias de lo que ocurre es que se termina de consolidar en Chile un ciclo, digamos, autoritario en la política, que ya se venía gestando desde Piñera 2, con Boric también. Boric, desde que ingresa al gobierno, por mucho que sea un gobierno autodenominado progresista, hay una militarización permanente del Gualmapu. Se ocupan los estados de excepción constitucional, que son estados que permiten militarizar eh, zonas del país, entre estos el Gualmapu, las carreteras, etcétera, que le dan más atribución a carabineros, a la policía,
a los militares también, que ocupan a los militares para labores que son de seguridad interna, que son puros hechos anómalos, pero que ya lo hemos visto anteriormente en la historia de nuestro continente. Y estos hechos se van a consolidar ahora claramente, porque el Partido Republicano tiene una mayoría en el órgano constitucional y la derecha tiene una mayoría en el Parlamento, y el gobierno está cada vez más débil, y mientras más débil, más cede. Entonces esa es la otra consecuencia, de que independiente que aún la ultraderecha no ha llegado al gobierno, es muy probable de que estemos gobernando con políticas de ultraderecha o con una combinación de ciertas políticas de alcance progresista con políticas de ultraderecha, eh, que ya están ocurriendo en el país. Les comentaba una, que es esta militarización permanente del país, y otra que ha impulsado muy fuertemente la ultraderecha y que es probable que se instale, es de que se empiezan a instalar los toques de queda. O sea, de que en esta idea de que para combatir a la delincuencia lo que hay que hacer es encerrar a las personas a ciertas horas y que no puedan salir de la casa, igual que en la dictadura, durante la dictadura chilena, y que ya durante la pandemia en Chile se ocupó. O sea, en Chile estuvimos más de un año y medio con limitaciones de la movilidad, y durante la noche no se podía salir porque habían toques de queda. Entonces, digamos que estas formas de control sobre la movilidad, sobre el pueblo chileno en general, ya venían ocurriendo, pero ahora con este resultado se van a consolidar muy, muy, muy probablemente. En que tenemos una fortaleza histórica de la derecha y de los grupos de poder oligárquicos, que hay una oligarquía que tiene continuidad desde la época de la formación del Estado, desde la colonia, em, y son las mismas familias que siguen gobernando hasta el día de hoy, y que en un momento eran los partidos de derecha tradicionales y ahora están apostando por el Partido Republicano, ¿verdad? Entonces, creo que la situación en ese sentido es distinta. Se abrió la deriva constitucional en Chile, la deriva constituyente, a partir de lo que fue la rebelión de octubre del año 2019, y un mes y medio después, como mecanismo para contener esa revuelta popular, que era una revuelta que no tenía mucha dirección, digamos, sino que era más bien un estallido, pero que empieza a movilizar a los sindicatos, se venía una gran movilización sindical. Es la clase política, liderada es Gabriel Boric, este líder progresista que está en el gobierno, en alianza con la UDI, los que llegan a lo que se denominó el Acuerdo por la Paz, que fue la Convención Constitucional, que no era propiamente una asamblea constituyente, porque se reconocía un poder derivado del Congreso. El Congreso era el que definía los márgenes de la Convención Constitucional. La derecha que está en Chile, y que está muy vinculada también a la derecha regional, tiene una visión sobre la disputa constitucional. No solo están ahí para trabar, para dilatar, sino que ellos, si es que pueden profundizar, pueden hacer más neoliberal una constitución, la van a hacer. Y uno dirá, ¿cómo podrían hacerla más neoliberal? Si es que en Chile ya el nivel de privatización que hay es muy fuerte. Créanme que se puede, y créanme que ellos tienen ideas para hacerlo. Actualmente, este proceso constitucional tiene dos instancias. Tiene un comité de expertos que fue designado por el Parlamento, donde si bien tiene participación los republicanos ahí no son mayoría. La mayoría más bien es de la derecha tradicional, y los expertos son de la derecha tradicional, de republicanos y también del gobierno. Ahora, el órgano que se escogió está más a la derecha que el comité de expertos. El comité de expertos era una forma para que, básicamente, el comité de expertos designado por los partidos iba a tirar un texto constitucional que ya lo tienen redactado, y lo que tenía que hacer el otro órgano era más o menos ratificarlo o cambiarlo. Ahora la paradoja es que, como republicanos tiene la mayoría, republicano podría hacer dos cosas. Una cosa es decir, bueno, nosotros siempre dijimos que lo constitucional no era lo relevante. Esto lo metió la clase política por arriba, y la mayoría de la gente no le interesa lo constitucional en Chile. La mayoría de la gente está preocupada de los temas de seguridad, de reactivación de la economía. Es el discurso del Partido Republicano. Entonces ellos podrían decir, bueno, si ustedes quieren, rechacen esta constitución, y la constitución que va a quedar es la constitución de Pinochet. O lo otro que podría ser republicano es más bien empezar a movilizar contenidos para hacer que se apruebe una constitución, y que esa constitución sea aún más neoliberal. Es que esta es una derecha que puede ocupar la disputa constitucional para, desde lo constitucional, generar un retroceso de derechos que ya estaban reconocidos institucionalmente. Y esto podría ser una pauta no solo para Chile, sino que una pauta sobre cómo las derechas podrían enfrentar posibles procesos constitucionales en la región. En su momento, el fenómeno de Trump primero y después de Bolsonaro fueron los íconos de lo que parecía un nuevo momento político, no solo a nivel regional, sino que a nivel global, ¿verdad? Este ascenso de derechas autoritarias que, con un discurso contra las clases políticas y las castas políticas, movilizaban otros intereses empresariales. Después, a la larga, yo creo que nos fuimos dando cuenta de que Trump y Bolsonaro no eran lo mismo.
porque el Trump autoritario lo que quería era defender los intereses de los capitales norteamericanos industriales que habían sido desplazados por la competencia principalmente con China, ¿verdad? Entonces, era un discurso de hablarle a la clase obrera, de ojalá poder defender el trabajo, de mejorías para la clase obrera bajo una lógica autoritaria, ¿verdad? Distinto es lo de Bolsonaro, que fue promovido claramente por Estados Unidos y por transnacionales, y lo que se buscó fue, después del golpe blando a Dilma Rousseff, sacar a este progresismo, a esta izquierda, y poder empezar un acelerado proceso de privatizaciones en Brasil, que lo que buscaba era evitar de que Brasil girara su alianza con China y con el BRICS. Entonces fue una operación de Estados Unidos rápida, autoritaria, con un manual de redes sociales, fue quizá el principal rasgo primero de Trump y después principalmente de Bolsonaro, de cómo tú a partir de tener una buena agencia de comunicaciones podías ganar una elección. Que esto tampoco es algo nuevo, digamos que en la historia de la política norteamericana, esto ya existe. Lo que pasa es que ahora ocurre con una precisión y un trabajo coordinado en redes sociales, en medios de comunicación, en radio. Es un gran mecanismo que opera acá. ¿Por qué lo planteo? Porque el partido republicano ha tenido un crecimiento muy rápido, muy acelerado. Y al mismo tiempo que ellos controlan los grandes medios de comunicación y que cada vez que el gobierno, y acá respondiendo a lo segundo, ¿por qué no despega el progresismo? Cada vez que, por ejemplo, el gobierno decía, bueno, vamos a apoyar con financiamiento a los medios comunitarios, o en verdad no deberíamos entregarle tanto dinero al Mercurio, al tiro aparece toda la prensa medial diciendo, mira, acá nuevamente el dictador Gabriel Boric lo que quiere es limitar la libertad de prensa. Acá en Chile, a nivel ideológico, está muy alineado los discursos del poder, de la libertad de prensa, el derecho de propiedad y esta astucia que tienen de, de confundir lo que es el derecho de propiedad que tiene una persona, que tiene el derecho de propiedad a su casa, por ejemplo, con el derecho de propiedad que tiene Andrónico Luksic, que es uno de los 5 dueños del país. Entonces, presentar eso como si fueran intereses similares, ¿verdad? Y de que acá siempre está el gobierno, está u otro intentando quitarte eso. Pero bueno, lo que quiero plantear con todo esto es que la operación que está detrás de Republicano, yo creo que es una operación vinculada al Departamento de Estado norteamericano. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con que se está acelerando el conflicto entre Estados Unidos y China en la región, a partir de que se aceleró el conflicto en Ucrania. Eso ya todos lo están diciendo, ¿verdad? Bueno, resulta que Chile, la economía chilena, como buena parte de las economías regionales, está atravesada por estos dos grandes grupos. Y Chile tiene metido a la economía china muy adentro, y hay todo un interés norteamericano por sacar a los chinos del litio. Ya sacaron a los rusos, ya no, Boric le dejó vender el litio a Rusia, pero quieren sacar a los chinos, quieren sacarlo en todo sentido. Y el Partido Republicano va a ser la mejor herramienta que tienen. Ya tienen a Boric, ya tienen a la derecha tradicional, ya tienen al Partido Socialista, pero el Partido Republicano lo que va a permitir es de manera acelerada, una vez que estén en el gobierno, es básicamente no entregarle parte de la economía chilena a China y sus aliados, y sino más bien profundizar una línea de entrega de los recursos naturales a Estados Unidos, a Alemania, a toda la otra entente occidental, que es algo que Boric ya estaba haciendo, pero que los republicanos van a acelerar, ¿verdad? El progresismo no despega, primero porque nunca hizo política para la mayoría del país. Como en Chile no votaba la mayoría del país, durante un tiempo incluso el Frente Amplio pudo llegar al gobierno sin ser mayoría, o la Convención Constitucional pudo llegar a tener una mayoría electoral en la convención sin ser mayoría, porque no votaba la mayoría del país. Me interesa insistir en este punto. Entonces, eso permitió de que muchos discursos que se instalaron, como por ejemplo el de la plurinacionalidad, que no tenía ningún anclaje real en Chile, ninguno. O sea, acá el movimiento mapuche nunca habló de plurinacionalidad. Héctor Yaitul, un dirigente de la CAM, dijo, yo en mis no sé cuántos años de lucha nunca he visto en una comunidad rayado que diga plurinacionalidad. La plurinacionalidad fueron conceptos que acá en Chile se introdujeron a partir de eh, la socialdemocracia alemana, la Fundación Heinrich Schäfer, que financió muchos seminarios donde habían intelectuales mapuches, pero no vinculados a comunidades mapuches en conflicto, que hablaban de la plurinacionalidad, por ejemplo. Entonces, en la construcción del relato del cambio constitucional, la plurinacionalidad tenía una centralidad muy fuerte, el feminismo tenía una centralidad muy fuerte, pero, y acá viene la respuesta, pero ahí no estaban los intereses de la clase obrera y la clase trabajadora, y ni los intereses mayoritarios del pueblo.
Porque recordemos, no fue el pueblo el que hizo una revuelta en el 2019 diciendo Asamblea Constituyente. El pueblo hizo una revuelta y lo que la clase política le respondió fue un engendro que fue una convención constitucional. Y ahora la mayoría del pueblo lo que dice en la encuesta, y el Partido Republicano y la derecha lo lee mucho mejor que la izquierda, mucho mejor, es de que, primero, hay un problema con la migración, muy grave, muy fuerte, porque por los flujos migratorios principalmente de venezolanos en Chile, y que traen, por ejemplo, saturación del sistema público de salud. Hay muchos chilenos de la clase obrera que dicen, bueno, para un venezolano es mucho más fácil obtener una vivienda que para un chileno. Que digamos que esto ya lo vimos en las explicaciones que estaban detrás del triunfo de Trump, por ejemplo. La ultraderecha, mientras, y con esto termino, mientras el progresismo y la izquierda construyen relatos utópicos que no siempre, y en el caso chileno es más complejo que estén anclados en el movimiento social, porque eso es otra cosa que podríamos hablarlo en otro momento, pero la estructura social de Chile es bien distinta a la de buena parte de los países centroamericanos y también bien distinta a... Acá en Chile hay sectores medios grandes igual. Entonces también este votante que va y dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa la plurinacionalidad, a mí lo que me interesa es que yo soy emprendedor, lo que me interesa es que haya, que suban el salario mínimo, lo que me interesa son las jubilaciones, también el relato de que en toda Latinoamérica hay una crisis económica, y lo vemos, en Argentina están en una crisis, en Venezuela qué decir, y en Chile esa es la percepción, y yo creo que por eso también gana la ultraderecha, lo que dicen es, miren, en Chile todavía funciona el sistema. En Chile, si tú vienes y trabajas, encuentras empleo. Por eso vienen los migrantes a Chile también, porque acá hay empleo. Entonces, esa autopercepción que el chileno tiene cuando contrasta con Latinoamérica, que siempre en Chile los medios han presentado a Latinoamérica como caos, puro caos, desorden, populismo, golpes de Estado. Frente a eso, el chileno también dice, bueno, ¿sabéis qué? Yo prefiero quedarme con lo que tengo y prefiero un liderazgo que sea capaz de defender esto que tengo, aunque sea imperfecto, que arriesgarme a que esto sea Chilezuela. Mira, suena ridículo lo que yo digo, pero así es como se construye la ideología, se construye a veces con ideas más absurdas.